Bueno, chavalones, hoy toca el turno de resolver el problema número 2 del tema de choques o colisiones. Vamos a ver lo que dice. Una canica con velocidad horizontal de 3.4 metros por segundo, aquí está, es la velocidad inicial. Acuérdense que los subíndices son muy importantes. Velocidad inicial 3.4 metros por segundo. Impacta otra de igual masa. Importante, las masas son iguales, ¿no? Que está en reposo en el piso, esta. O sea que esta está quietecita cuando llega esta y pum, le empuja. La velocidad inicial 2 vale 0. Antes del choque, ¿no? El movimiento de las canicas tiene lugar según la línea en que unen sus centros. O sea, aquí. Eso no va a afectar en el problema. Hallar la velocidad de cada canica inmediatamente después de la colisión. Aquí es antes del choque. La canica número 1 trae una velocidad y la canica número 2 no. Aquí es durante el choque. Y aquí, pum, cada quien va para su lado. Es después del choque, cada una velocidad diferente, ¿no? Es importante tomar en cuenta que no quedaron incrustados, ¿no? Después del choque. Entonces, primero que nada, pues las masas son iguales, ¿no? Es importante poner que la masa 1 y la masa 2 son iguales. Le puedo llamar M. Me va a servir para la deducción de la fórmula, ¿no? Otra, el choque se considera perfectamente elástico. ¿Por qué? Porque en este caso se separaron. Al final se separaron. Quiere decir que sus velocidades diferentes esa es la clave, ¿no? Sus velocidades son diferentes después de la colisión. Si hubiesen quedado pegados, quiere decir que las velocidades son iguales. Si hubiera sido la colisión, hubiese sido perfectamente inelástico, ¿no? Perdón, choque inelástico. El choque es unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Porque va en una dirección, en el eje horizontal. Y también sabemos que el sistema es aislado. Esto es prudente hacerlo, pues, porque si no, no justifico lo que voy a aplicar. En el sistema aislado, acuérdense que intervalo pequeño de tiempo, si lo hacen en intervalo pequeño de tiempo, es porque va a ser un sistema aislado. ¿Sí? Y no se consideran las fuerzas externas. Ni la resistencia del aire, ni la fricción, ni la gravedad, ninguna otra, ¿no? Entonces, con ello, sabemos que el choque es perfectamente elástico porque sus velocidades son diferentes y son unidimensionales, y aparte es un sistema aislado. Con ello ya podemos decir que se conserva la energía cinética total. Por lo tanto, se conserva. Acordémonos que hay dos tipos de choque más habituales. Uno donde es elástico, otra vez inelástico, ¿no? Si es perfectamente elástico, la conservación de la energía cinética total va a estar. ¿Sí? Con ello ya podemos aplicar, ahora sí, podemos con esta información podemos justificar que vamos a aplicando la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Vamos a aplicar esto primero. Ya podemos justificar con lo anterior que escribimos, que no lo podemos dejar de obviar. Podemos, ahora sí, decir que la cantidad de movimiento inicial total va a ser igual a la cantidad de movimiento final total. Esto es relevante para justificarlo. Si lo de atrás se cumple, quiere decir que se cumple esta ecuación. Entonces, cantidad de movimiento inicial 1 más cantidad de movimiento inicial 2 va a ser igual a la cantidad de movimiento final 1 más la cantidad de movimiento final 2. Pero sabemos que la cantidad de movimiento inicial 1 va a ser la masa por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por velocidad inicial 2, porque acuérdense que son dos cuerpos. Masa 1, velocidad final 1,
más masa 2, velocidad final 2. En ello sabemos que ya habíamos dicho que la velocidad inicial 2 vale 0. Aquí está. Entonces todo este término se hace 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a quedar? Masa 1, velocidad inicial 1, igual a masa 1, velocidad final 1. Ya el segundo término ya no quedó. Más masa 2, velocidad final 2. Pero, ¿qué pasa? Habíamos dicho también que la masa 1 y la masa 2 son iguales y que podíamos decir, como es la misma bola de billar, bueno, con las mismas bolas de billar, 2, que podemos ponerle masa en lugar de masa 1 y masa 2. Entonces, aquí, aquí y aquí le podemos llamar M, ¿sí? Va a quedar M, velocidad inicial 1, igual a M1, velocidad 1, perdón, que no va a ser M1, va a ser M, perdón, V1 más M por velocidad final 2. Si ustedes se dan cuenta, pues aparece la M en los tres términos. Entonces, si yo divido todo entre M, se puede eliminar aquí la M con esta, o factorizar la M o multiplicar por 1 sobre M y se va a eliminar la M. Entonces, por fin me va a quedar velocidad inicial 1 igual a velocidad final 1 más velocidad final 2. Pero pasa algo, plebe. La velocidad 1 y la velocidad 2 me la están pidiendo la final, ¿no? Aquí está, no las conozco. Pero sí conozco la velocidad inicial 1, vale 3.4 metros por segundo. Entonces, esta ecuación tengo dos incógnitas. Le voy a llamar ecuación 1. Por lo tanto, ocupo otra cosa para poder llegar a otra ecuación y generar un sistema de 2×2, como lo hacíamos en matemáticas simples. Si yo quiero saber otra ecuación, pues ahí viene la conservación de la energía cinética total, que ya dijimos que si es un choque perfectamente elástico, se va a cumplir que se va a conservar la energía cinética total también, aparte de la cantidad de movimiento. Entonces voy a aplicar eso para poder obtener otra nueva ecuación. Esa es la idea. Voy a poner aplicando la conservación, ya no de la cantidad de movimiento, la conservación de la energía cinética total. Ojo, esta clave siempre está cuando es choque perfectamente elástico, siempre. Que la conservación de la cantidad de movimiento me va a dar una ecuación, pero la conservación de la energía me va a dar la siguiente ecuación para formar un sistema de 2×2. Esa es la idea, poder resolver para encontrar velocidad 1 y velocidad 2. Es como si ustedes tuvieran 3x más y igual a 4. Tengo que buscar otra ecuación que, por ejemplo, sea 2x menos y, por ejemplo, igual a 2. Y ese sistema de 2×2, resolverlo para poder tener el valor de x y y. Aquí lo que quiero obtener es el valor de V1 y V2 final. Para eso voy a aplicar la conservación de la energía cinética total, que tenemos, igual que la conservación de la cantidad de movimiento, energía cinética inicial total va a ser igual a energía cinética final total. De aquí voy a partir, justificando con lo que dije anteriormente, sistema aislado, bla, bla, choque perfectamente elástico. Y ya sabemos que la energía cinética total inicial va a ser 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado, más 1/2, porque son dos cuerpos, la masa 2 por la velocidad 2 inicial al cuadrado. Igual a lo mismo, pero finales. Así. Pero si nos damos cuenta, plebes, aquí hay algo que se elimina. Esto porque toda la velocidad inicial 2 vale 0, el segundo cuerpo. Y queda 1/2 M1, velocidad inicial 1 al cuadrado, igual a 1/2 de M1, velocidad 1 al cuadrado, más 1/2 de M2, velocidad 2 al cuadrado. Pero pasa algo, si ustedes se dan cuenta, el 1/2 está aquí, aquí y aquí. Entonces todo lo puedo multiplicar por 2. Toda la ecuación, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, para que no se desequilibre la ecuación. Y se elimina el 2 con el 1/2 en todos lados. Y queda así. El 2, el 1/2 desaparece porque es término común. Se puede multiplicar por 2 en los tres términos. Y también sabemos que M1 es igual a M2, que le podemos llamar M porque es la misma masa de las dos pelotas, vaya. Entonces quedaría, esto ya no queda M1, queda M. Lo voy a sustituir en la ecuación y queda algo así. Ahí está. Ahora nos damos cuenta que todos tienen la M en común. Puedo dividir entre M como lo hice anteriormente y la elimino. Y ya me queda una ecuación más sencilla todavía. Ahí está.
Si ustedes se dan cuenta, me quedó casi la misma que la ecuación 1, pero en lugar de no, esta tiene, perdón, esta tiene cuadrados, ¿sí? Y la otra no, aquí está la 1. Es la misma pero con cuadrado. Entonces, tengo un sistema de 2×2. ¿Qué hacíamos en el sistema de 2×2? Podemos usar el método de sustitución. Despejo de una, obviamente voy a agarrar una de estas dos variables, esto es como si fuera x y y aquí x y y. Es más fácil agarrarla de esta ecuación que de esta. Entonces voy a despejar v1 de la ecuación 1 para sustituirlo en la ecuación 2. ¿Sí? O puedo despejar v2, la que ustedes quieran. Esta no es incógnita, sí la conozco. Entonces voy a despejar v1 de la ecuación 1. Aquí va a quedar el más v2 restando para otro lado, va a quedar v1 igual a v2, perdón, v1 inicial menos v2. Ya despejado. Menos v2, ahí está la ecuación. Esta ecuación le voy a llamar ecuación 3 y esta la voy a sustituir en la que no sé, en 2. Acuérdense que esto es como lo que mirábamos en un sistema de ecuaciones 2×2. Si alguien no se acuerda, vean un video de sustitución, del método de sustitución. Esta la voy a sustituir. Esta que está aquí, la v1 nueva, que me dio de la ecuación 1, se va a llamar ecuación 3 despejada. La voy a sustituir en esta, en la 2, donde aparezca v1. Aquí aparece. En lugar de poner v1 aquí, voy a poner todo esto. Aquí voy a poner v2 y esto va a quedar igual. Entonces va a quedar v1 inicial al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto vale v2? Perdón, ¿cuánto vale v1? Voy a ponerlo bien esta. En lugar de poner v1 voy a poner lo que vale v1, que es todo esto. Va a ser v1 inicial menos v2 todo al cuadrado más el v2 al cuadrado, que aquí falta este. Si ustedes quieren desarrollar esta ecuación, plebes, tienen que acordarse de álgebra o matemática simple. Estos dos términos, aquí hay un término, aquí hay otro término, son 2 al cuadrado, es un binomio al cuadrado. Y si ustedes recuerdan cómo se resuelve un binomio al cuadrado, es x más y, es como si tuvieran x más y al cuadrado es igual a, esto se ve en álgebra, matemáticas simples, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esa es una estrategia matemática que se ve, esa parte anterior. Esto es como si fuera x, esto como si fuera y. Pero hay un signo negativo, entonces este va a ser signo negativo. Va a ser, esto va a quedar igual. El cuadrado del primero, ¿cuánto es? v1 al cuadrado. Menos, porque hay menos aquí. El doble del primero por el segundo. Doble de v1 inicial por v2. Más el cuadrado del segundo es v2 al cuadrado, porque este menos por menos se hace más. Y más este v2 cuadrado que sale aquí. O sea, este v cuadrado que se viene saliendo de aquí, ¿no? Esto no interfiere en lo demás. Estos dos términos al cuadrado sale de aquí. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y este v cuadrado se baja sola. Si ustedes se percatan, plebes, ese término y ese término son iguales. Se pueden sumar. Son igualitos. Y ese término también. ¿Sí? Lo voy a subrayar. Entonces, este lo paso al otro lado para acá, para que estén juntitos y se puedan sumar o restar. Pasaría negativo, ¿no? ¿Sí lo ven? Ahí está. Y lo del lado derecho queda igual. Pero estos dos se pueden sumar y quedan más dos veces v2 cuadrado, porque tienen un 1 a un lado, de cuenta. Y estos dos se eliminan porque es lo mismo, pero negativo, queda 0. Del lado derecho quedó esto. Hay algo que se llama factorizar. Aquí aparece un 2 igual y aquí también. Y también se repite esto y aquí también. Se puede factorizar el 2v2 entonces. Aquí quedaría 0 igual. Saco el 2v2 como factor común. Si no se acuerdan de factorización, vean un video de factorización de polinomio y les va a salir cómo está este rollo. ¿Qué significa esto? Como aquí apareció un 2 y un 2 aquí, el factor común. Y aquí apareció un v2 y un v2 también, el factor común. Como se repite, lo saco de la ecuación. Y a este primer término, si le quito esto y esto amarillo, queda nomás este y este. Entonces lo voy a poner así, en paréntesis, ¿no? Así queda. Y si a este término que está aquí, le quito el 2 y le quito un v2, porque está al cuadrado,
va a quedar solamente una, positiva. Así. Y ya que tengamos esto, pues como está igualado a 0, dos términos que estén factorizados igualados a 0, ambos se igualan a 0 y queda así. 2 v2, tanto es igual a 0, como también el menos v inicial 1 más v2, todo lo que está encerrado en paréntesis es igual a 0. Y de aquí tenemos que v2 queda 0 entre 2, esto es 0, se pasa este para acá, dividiendo. Y acá despejo v2, que es lo que quería encontrar, queda para el otro lado, se hace positivo. Si ustedes se percatan, plebes, quiere decir que cuando después de la colisión la velocidad 2 tomó lo que es la velocidad inicial. Fue la misma. ¿Y esta velocidad inicial cuánto vale? 3.4 metros por segundo. Me nos da el problema aquí. Aquí está. Y otra. Este valor, ya conozco V2, lo puedo sustituir en V1 aquí, en esta ecuación. Es más fácil. Eso lo hacíamos en el método de sustitución. Sustituir en 3. ¿Cómo quedaría? V1 es igual a V inicial menos lo que vale V2. ¿Cuánto vale V2? V inicial también. Quiere decir que se eliminan, porque son lo mismo, pero negativo, queda 0. Por lo tanto, ya se percataron ustedes. En conclusión, la V1 vale 0 y la V2 vale la V inicial, que vale 3.4 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Fíjense bien, lo chistoso. Que cuando la primera bola estaba a 3.4 metros por segundo inicialmente la velocidad, y aquí en 0, cuando esta le pega a esta adquiere la velocidad de esta al final. Y aquí está, miren, se intercambian las velocidades. Una se queda en reposo y la otra se queda en la velocidad que tenía el inicial 1. Curiosamente, ¿no? Y ahí está. Ese es todo el problema. Terminamos el problema número 2, chavalones.